La retícula o cuadrícula tipográfica. Cuando se trata de textos, es especialmente necesario tomar las consideraciones posibles para que el lector viva una experiencia fluida al estar en contacto con textos. Entre estas consideraciones se encuentran la personalidad de la letra, la legibilidad, la jerarquización visual en la página, el uso de signos ortotipográficos, los sistemas de reproducción y la manipulación de los objetos. Para ello, existen una serie de principios de composición que ayudan a optimizar la legibilidad en un texto. Uno de esos recursos es la cuadrícula tipográfica, que es una estructura definida matemáticamente que se emplea para controlar y guiar la colocación coherente del tipo y de otros elementos visuales, y se emplea desde el siglo XV. Esto según John Clark en su libro Diseño tipográfico. Los objetos semejantes se disponen de una manera parecida, a fin de que sus semejanzas resulten más evidentes y así más reconocibles. La retícula sitúa los elementos en un área espacial dotada de regularidad, lo que los hace accesibles. Los lectores saben dónde encontrar la información que buscan, porque las uniones entre las divisiones verticales y las horizontales actúan como señales indicativas para su localización. El sistema ayuda al lector a comprender su uso. En cierto modo, la retícula es como una especie de archivador visual. El orden y la claridad se convirtieron en los dos objetivos más importantes de los diseñadores gráficos que ayudaron a la sociedad a progresar tras dos guerras inimaginables. Los beneficios que reporta trabajar con una retícula son sencillos: claridad, eficacia, economía y continuidad. Una retícula consiste en un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación que actúan como guías para la distribución de los elementos en todo formato. Cada retícula contiene las mismas partes básicas, con independencia del grado de complejidad que alcance. Cada parte cumple una función determinada. Estas partes pueden combinarse en función de las necesidades o bien omitirse de la estructura general, según la voluntad del diseñador y dependiendo de la forma en que interprete los requisitos de información del material. En la cultura latina, el espacio en blanco se concibe como ausencia, mientras que en Europa se considera como una fuente de luz. Los márgenes son los blancos fundamentales en una edición, pues cumplen varias funciones: evitar que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el papel, dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página, ocultar posibles impresiones en la tirada, y evitar que la encuadernación obstruya la lectura. Se debe considerar que los cortes quitan aproximadamente de 2 a 3 milímetros por lado, e incluso podrían superar los 5 milímetros. Hay que tener ciertas consideraciones de espacio para que se pueda manipular la página. En la antigüedad, las cintas que se utilizaban solían manchar las manos, de allí la importancia de considerarse espacio para la manipulación de la página. Entre menor sea el margen, se requiere de mayor precisión en todos los procesos. El margen dependerá en cierta manera de la técnica de encuadernado. Cada parte recibe su nombre. El margen superior suele llamarse margen de cabeza, el inferior margen de pie. Los márgenes de costado se llaman márgenes de corte y el interior, el que va pegado al lomo, margen de lomo. El espacio contenido dentro de los márgenes se suele subdividir para construir retículas que den flexibilidad a la manipulación de la caja tipográfica, de tal modo que se pueda variar la cantidad de columnas y el acomodo de imágenes. A continuación, revisaremos los nombres de las divisiones dentro de los márgenes. La división horizontal, que es el ancho de las columnas donde los campos están separados por el medianil, es decir, el espacio entre columnas, se conoce como campo. La división vertical corresponde al número de campos en función del tamaño de la fuerza del cuerpo. Cada campo contiene un número exacto de líneas. El espacio más pequeño de la división horizontal es la línea vacía. Cabe una línea de texto. Esta división vertical se conoce como medianil. En pantalla tenemos un ejemplo de cómo luce una retícula con textos formados, donde podemos visualizar los textos incluidos dentro de los campos, así como los textos dentro de las líneas vacías. En conclusión, una retícula va a contener márgenes, columnas, medianiles, campos, intercampos y módulos. La retícula permitirá tener mayor flexibilidad y garantizará un diseño organizado. En las siguientes páginas podrás revisar ejemplos. Aquí podemos visualizar cómo podríamos construir módulos más complejos a partir de una retícula base. Existen métodos para generar márgenes de forma tradicional. Los manuscritos e incunables solían utilizar un 45% de la página para el texto,
el 72% se utiliza en obras más recientes. Los diferentes métodos para generar márgenes suelen generar soluciones similares, debido a que están basadas en el canon ternario. El resultado siempre es un rectángulo tipográfico fuera de centro, ya que suele percibirse que lo centrado es aburrido, mientras que cuando el rectángulo tipográfico está elevado es más ligero, si está abajo es más pesado. El resultado esperado debe seguir las siguientes reglas. El margen inferior equivale a 2y, el margen interior equivale a x, el margen exterior equivale a 2x. El margen exterior y el margen inferior son el doble que el margen interior y el margen superior. Tradicionalmente podemos decir que la construcción de la retícula se hacía de la siguiente manera. La diagonal de la caja debía coincidir con la diagonal de la página. La altura de la caja debía ser igual a la anchura de la página. El margen exterior de corte debía ser el doble del margen interior del lomo, y el margen superior de cabeza debía ser la mitad del margen interior o de pie. Los pasos a seguir para construir una retícula depende del tipo de método. En formatos DIN, la superficie del texto es igual al formato inmediato inferior. Por ejemplo, si tuviéramos una 5, la superficie del texto sería A6. En el método de la diagonal, se traza una línea diagonal en la página derecha. Esta misma se duplica de manera simétrica en la otra página. El método de la doble diagonal es para formatos áureos o de aproximación áurea, números consecutivos de la serie de Fibonacci. Primero se traza una diagonal en la página derecha, después una diagonal en ambas páginas y a partir de allí se construye el rectángulo para la mancha de texto. Esto mismo se traslada a la página contraria. En el sistema normalizado ISO 216 se cumplen las 4 reglas. Se obtiene una mancha de texto con la medida del siguiente rectángulo de la serie. Si es A4, 21 por 29, la mancha será A5, 14.8 por 21. Se parece al canon ternario. En el canon ternario, la página tiene una proporción 2:3 y se cumplen las 4 reglas. La página es dividida en 9 partes horizontales y verticales, dando como resultado 81 rectángulos en proporción 2:3. 36 rectángulos son para texto. La separación de columnas es 1/9 de la anchura de la caja. La tipografía del texto es 39.51% del papel. Otro método consiste en dividir la página en la misma cantidad de secciones horizontal y verticales, pero que sean múltiplo de 3, una sección vertical para el margen del lomo y 2 para el corte, una sección para la cabeza y 2 para el pie. La Biblia de 42 líneas de Gutenberg seguía este canon, conocido como el canon secreto de la Biblia de Gutenberg. El margen del pie es igual a la suma de los márgenes laterales. Esto aplica para los manuscritos medievales e incunables. Este sería un ejemplo del método de división en múltiplos de 3, múltiplos de 12. En el sistema 2, 3, 4, 6 se asigna a la unidad un valor cualquiera y luego se multiplica por 2, 3, 4 y 6, corte, cabeza, lomo y pie. El método Van de Graaff consiste en encontrar el noveno de la página, 6 diagonales de la doble página desplegada. A partir del punto A se levanta una vertical hasta tocar el borde superior del papel. Desde aquí se traza una recta que encuentra la intersección B en el verso. Donde esta recta cruza la diagonal L, queda el vértice superior izquierdo del texto, que es igual a 1/9 para márgenes menores y 2 para mayores. Márgenes invertidos. En este se hace el mismo procedimiento pero a la inversa. Hay que evitar el medianil angosto entre las dos páginas de texto en el margen del lomo. Las manchas elevadas y cerca del borde exterior generan más volatilidad al texto. Puedes utilizar la retícula como mejor te funcione. A continuación verás unos ejemplos de páginas que utilizan retículas. Vamos a generar una retícula en InDesign a partir del cálculo tipográfico y en función de lo que revisamos anteriormente. Para ello vamos a crear un nuevo documento con las configuraciones que hemos definido previamente. 140 milímetros de anchura por 215 milímetros de altura con un sangrado de 2 milímetros. Para generar la retícula será necesario trabajar con páginas maestras. Las páginas maestras las podemos encontrar en el panel derecho.
La diferencia entre páginas maestras y páginas normales es que en las páginas maestras podremos colocar todos aquellos elementos que sirven como guía o que permanecerán estáticos y se repetirán en todas las páginas. Para ingresar a las páginas maestras debemos dar doble clic en este panel donde aparece página principal. Una vez que estemos aquí tendremos que irnos a nuestro archivo de cálculos tipográficos y elegir el tamaño y el óptimo con el cual decidimos trabajar. Para ejemplificar, voy a trabajar con el óptimo de Mix regular 12, voy a copiar la caja de texto y la voy a traer a mi archivo nuevo, que es el archivo final de la bitácora. Me aseguro de encontrarme en página maestra y aquí voy a pegar el óptimo. Para este ejemplo vamos a trabajar con el método de la doble diagonal. Esta caja de texto la voy a poner en la lateral para que no se me vaya a encimar con los demás elementos. Para comenzar vamos a utilizar la herramienta de marco rectangular que encontramos en el panel izquierdo. Voy a hacer un rectángulo que abarque las dos páginas. Me coloco en los bordes de ambas páginas, arrastro, voy a generar otro marco rectangular pero solamente en la página derecha. Como ustedes recordarán, en el método de la doble diagonal, la mancha tipográfica se define a partir de la diagonal que atraviesa ambas páginas y la diagonal que atraviesa una de las páginas. Antes de definir los márgenes, voy a ocupar mi cálculo elegido. Voy a pasarlo enfrente ya que previamente tracé varios elementos. Ahora lo voy a situar en un punto donde coincidan las esquinas de la caja con la diagonal que atraviesa una página y la diagonal que atraviesa ambas páginas. Aquí ya lo tengo. Como ya lo tengo situado, ahora sí voy a empezar a configurar mi documento para poder construir la retícula. Me voy a ir al menú maquetación, márgenes y columnas. Es importante que ustedes se aseguren de que están activas ambas páginas maestras. ¿Cómo lo puedo saber? Porque se colorea de azul. En este caso pueden observar que solo se coloreó la página derecha. Entonces debo dar doble clic con la tecla Shift para que se seleccionen ambos. Ahora sí me voy al menú maquetación, márgenes y columnas y voy a hacer que las guías rosas, los marcos rosados que aparecen en esta página se ajusten a lo que estoy definiendo. Voy a desbloquearlos y voy a trabajar con el margen superior. Voy a hacer que coincida con el borde de mi caja tipográfica que corresponde al óptimo. Voy con el margen interior, lo recorro hasta que coincida. Ahora voy con el margen exterior. Y hasta que coincida. Finalmente me voy a ir al margen inferior. La regla dice que el margen inferior debe ser el doble que el margen superior. Sin embargo, queda un espacio bastante amplio, por lo tanto pueden ustedes guiarse de cualquiera de estas diagonales. Vamos a poner un ejemplo. Puedo recorrerlo hasta esta primera diagonal o hasta la siguiente, que sería lo correcto. Si lo recorro hasta la segunda diagonal, en realidad va a quedar muy amplio. Yo voy a decidir dejarlo de esta manera. Ya tengo mi mancha tipográfica. Si ustedes gustan puede quedar así o podemos hacer los márgenes invertidos, es decir, que el margen interior sea el más ancho y el margen exterior sea más angosto. Para ejemplo del video vamos a trabajar de esta manera. Ahora lo que voy a revisar es que verdaderamente estén coincidiendo las esquinas con las diagonales. Como se pueden dar cuenta no coincide. Voy a regresarme a márgenes y columnas para hacer que la columna se ajuste mejor. Donde no coincide es en el margen interior. Voy a recorrerlo, pero voy a ocupar fracciones. Va a ser de 19.5 y listo. Ahora sí coincidió.
Sin embargo, al parecer no está bien situada mi caja, así que la voy a recorrer otro poco. Aquí es importantísimo que coincidan para que los cálculos coincidan con todas las guías que voy a generar. Voy a volver a ajustar para que esto coincida. Voy a hacerlo de 18.8 y de este lado, en el exterior, de 37.9. Le voy a poner OK y ahorita reviso el margen inferior porque por error lo moví. Entonces voy a ajustar también el margen inferior. Bien, ahora sí, ya está todo ajustado. Lo que sigue ahora es crear todas las guías de manera vertical. Para ello me voy a ir a maquetación, a crear guías. Voy a activar la casilla de previsualización, agregar columnas. Es importante activar en la parte de opciones encajar guías a página. Y aquí voy a generar la cantidad de columnas que se ajuste lo más parecido a lo que yo tengo en mi caja de texto. Esta se parece mucho, si se dan cuenta solo es cuestión de desplazar un poquito la mancha tipográfica hacia la izquierda. Me voy a quedar con 14 y voy a hacer el ajuste pertinente. Hago zoom para que vean qué es lo que voy a hacer. Si se dan cuenta me sobró un espacio aquí, pero este espacio podría permitirme recorrer toda la mancha tipográfica. Entonces voy a trabajar con interior y exterior. Voy a hacer los ajustes, me voy primero con el exterior para hacerlo más pequeño. Fueron 2 clics, pero con una pequeña variación que quedaría en 36.8. Creo que me excedí, lo voy a poner en 36.5. Está perfecto. Y para el margen interior lo voy a hacer más amplio. Entonces ya quedaría muy parecido el ancho. Ya tengo las líneas verticales. Ahora lo que voy a hacer es generar todas las guías de manera horizontal. Voy a expandir toda la caja de texto y la voy a llenar con texto falso. Es muy importante que en este punto ustedes tengan mucho cuidado. Deben tener su texto en la tipografía que van a utilizar, en el tamaño que van a utilizar y la interlínea que ya definieron. Yo ya lo tengo de esta manera. No tengo ningún número en automático, lo tengo en 12/14. El siguiente paso va a ser abrir el documento que tienen en su carpeta de Drive en libros. Se llama cálculo texto. Aquí vamos a encontrar la cantidad de líneas que puede contener la columna para determinar la cantidad de campos y el número de líneas en cada campo. Ya lo tengo abierto, me regreso al InDesign, voy a dar clic dentro de la caja de texto que ya generé previamente, voy a irme a la ventana información y aquí me voy a dar cuenta de cuántas líneas contiene esta caja tipográfica. Tiene 32 líneas. Regreso a la tablita y voy a buscar en la columna de profundidad en líneas el número de líneas que contiene mi caja de texto. En mi caso es 32, lo que significa que voy a tener 11 campos. En cada campo van a caber 2 líneas y voy a tener un total de 10 intercampos. El número que nos va a importar es el primero. Entonces, ya que tengo este primer numerito que va a ser 11, ahora sí, me regreso al InDesign, me voy a ir al menú maquetación, le voy a poner crear guías, voy a colocar el número 11, el medianil de 12 puntos, que es el tamaño de mi letra, pero en esta ocasión en opciones voy a seleccionar encajar guías a márgenes. Me parece que, vamos a ver, me parece que quedó bien. ¿Cómo sé si quedó bien o quedó mal? Se supone que voy a tener 11 campos. Y recuerden que el espacio de la línea vacía debe contener una línea. Esa línea debe estar exactamente en medio
O sea, el texto debe estar exactamente en medio de la línea vacía. Si se dan cuenta, tuvo un pequeño desfase, y esto muy probablemente se debe a que mi caja de texto no está totalmente ceñida a los rasgos descendentes. Para que quede todavía más perfecta, voy a hacer un ajuste en los márgenes nuevamente, pero solamente en la parte inferior. Sí, voy a hacer que coincida esta línea rosa con los rasgos descendentes de mi tipografía. Entonces voy a hacer una fracción, porque no coinciden ni 28 ni 29, va a quedar con 28.5. Voy a ponerle 28.6 para que sea más próximo. Ahí quedó muy próximo. Y nuevamente voy a volver a crear las guías. Para hacer este ajuste es necesario que desbloquee las guías, que las tenga desbloqueadas. Entonces me voy a crear guías, activo quitar guías para que se limpie el documento. Vuelvo a asignar los valores que ya tenía previamente. Recordemos que tenía 14 columnas a la página completa. Vuelvo a crear guías, pero ahora voy a tener 11 filas, que es el número que obtuve de la tabla. Lo voy a dejar aquí a 12 puntos. Y recuerden que es importante que esté en márgenes. Y de esta manera ya tengo mi retícula completada. Para que ustedes corroboren que quedó bien hecha, deben asegurarse de que la línea vacía contenga completamente el texto con sus rasgos ascendentes y descendentes. Y hay que corroborar con la tabla que se cumpla lo que está definido allí. En este caso me dice que con 32 líneas tengo 11 campos, en cada campo le caben 2 líneas y tendría un total de 10 intercampos. Esto lo podemos corroborar, tengo 2 líneas por cada campo y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas vacías o bien 10 intercampos. Una vez que tengo la retícula definida, sigue el proceso de formación de la bitácora.